Hola gente querida de YouTube, ¿cómo están? Hoy trabajaremos en una nueva edición de nuestras clases de filosofía online y el tema que nos toca es muy interesante pero también muy complejo. Vamos a analizar tres grandes argumentos filosóficos que intentan demostrar la existencia de Dios. Y antes de comenzar con el video, quiero aclararles dos cuestiones muy importantes. La primera es que hay que separar filosofía de la religión. Lo que nos interesa a nosotros es hacer filosofía, justamente. Es decir, buscar las demostraciones racionales, los argumentos lógicos que han utilizado un grupo de filósofos a lo largo de la historia para intentar probar que Dios existe. No estamos haciendo religión, no nos interesa la fe, los dogmas, las instituciones religiosas ni los libros sagrados, si bien por supuesto que los respetamos. La segunda cuestión es que la pregunta acerca de la existencia o no de un ser superior, primero, originario, que nos permita responder el por qué y el para qué de todo lo existente, es una pregunta propia de la condición humana. El ser humano se hace preguntas y se pregunta sobre lo que hay más allá de sus propios límites, lo que hay más allá de su conocimiento, de su vida y de su existencia. La pregunta por Dios justamente llena ese gran vacío existencial que todo ser humano tiene al descubrir que está en este mundo, que no sabe por qué vino y no sabe cuál es su objetivo en este. Sin más preámbulos, comencemos entonces con el video. El primer argumento es el que se conoce como cosmológico o también causal, pero incluye distintas clases de argumentos dentro de esta categoría. Se trata de inferir, a partir de la suma de un conjunto de hechos, la necesidad lógica de que exista un primer principio o primera causa que produzca ese conjunto, y este principio no es otro que Dios. La historia del argumento cosmológico se remonta a los tiempos de Aristóteles, siglo IV a.C., fue retomado por el neoplatonismo y el cristianismo primitivo y reintroducido a la teología cristiana en el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino. Veamos dos formas de este argumento. La primera, entendemos que todo ser existente en el universo debe haber sido creado por alguien, ya que no es concebible que algo exista por sí mismo de la nada. De esto se infiere que en el inicio tuvo que haber existido un creador supremo y por tanto increado de todo el cosmos, o de lo contrario, se produciría una regresión al infinito. Otra variante. Si observamos el mundo, notamos que los fenómenos están regidos por leyes de causa y efecto. Cada efecto tiene su causa. Cada causa es efecto de otra causa mayor. Ahora bien, si hacemos el camino de remontarnos desde los efectos a sus causas, encontramos que mientras más avanzamos, debemos concluir necesariamente que tiene que existir una primera causa incausada del cual todo lo existente es su efecto. El argumento parece muy convincente cuando lo pensamos, pero existen numerosas objeciones. Quizás la principal, esgrimida por el empirista David Hume en el siglo XVIII, es que el razonamiento se apoya en una falacia lógica propia del método inductivo. De acuerdo al inductivismo, a partir de la suma de casos particulares, puedo inferir una ley universal. El problema es que no hay una conexión lógica entre las premisas y la conclusión, y por lo tanto nada me garantiza su verdad. Las premisas pueden ser verdaderas, por ejemplo, que todo efecto tiene una causa y que cada causa es efecto de otra causa. Pero derivar de allí la existencia de un Dios o un ser superior como primera causa es una falacia que no se deriva lógicamente de las premisas. A su vez, este filósofo agregaría que carecemos de experiencia sensorial de este primer principio, por lo que estoy derivando de la experiencia algo que no es experimental ni demostrable, lo que resultaría completamente inválido. El segundo argumento se denomina argumento teleológico y también lo encontramos originalmente en Aristóteles, pero predomina en todas las metafísicas antiguas y medievales. Actualmente se haya reformulado como la teoría del diseño inteligente. De acuerdo a este, todo el universo está impregnado de una clara finalidad. Cada suceso tiene un porqué y un para qué determinado, como la semilla que acaba convirtiéndose en un árbol cuyo fruto cae a la tierra y que gracias a los nutrientes del suelo, el agua, el sol y el aire, brota convirtiéndose en un nuevo árbol que continúa el proceso vital. Todo lo existente parece responder a una finalidad o plan preestablecido, como si una inteligencia lo haya ordenado, ya que cada cosa tiende a cumplir una función, pequeña o enorme, dentro de un todo.
esta gran inteligencia es Dios. En 1802, William Paley formuló la analogía del relojero, que sostiene que si el diseño de un mecanismo complejo como un reloj implica un diseñador, el universo debería poseer un diseñador todopoderoso e infinitamente inteligente que lo produjera. El gran rival de este tipo de argumentos ha sido el desarrollo de las ciencias experimentales, porque las ciencias conciben que todo fenómeno natural puede explicarse a partir de un conjunto de causas, evitando recurrir a la idea de finalidad, y también consideran, especialmente en el siglo XX, que la simple casualidad y el caos desempeñan un papel fundamental en el universo. Los defensores del diseño inteligente discuten justamente con la teoría de la selección natural de Darwin, la cual atribuye un papel fundamental al azar en la variabilidad genética de la evolución de las especies. Pese a que los científicos consideran que el universo puede explicarse sin la necesidad de atribuir finalidades, la pregunta por el sentido del cosmos y de la vida humana siempre insiste y probablemente nunca deje de originarse en tanto tengamos conciencia de la muerte. ¿Tiene acaso alguna clase de objetivo nuestro paso por el mundo? ¿Todo tendrá un porqué que lo explique? ¿Seremos parte de un plan preestablecido? ¿O no somos más que infinitas casualidades convergiendo en un punto azaroso dentro de un sistema caótico? Quizás nunca encontremos una respuesta a esa pregunta, pero sin duda ella nos enfrenta a un desafío existencial enorme y es parte del propio anhelo de trascendencia del ser humano. El tercer gran argumento filosófico es conocido como el argumento ontológico, que alude a todo lo que se relaciona con la naturaleza del ser y es formulado por el filósofo medieval San Anselmo en el siglo XI. Este plantea lo siguiente: si uno se imagina la representación mental del más grande y perfecto de todos los seres, y éste posee todos los atributos posibles, excepto el de la existencia, en realidad no puede ser el más perfecto de todos los seres, ya que cualquier ser que exista será más perfecto que aquel que no existe. Por lo tanto, el ser más perfecto debe necesariamente existir para ser justamente perfecto. Este argumento influyó profundamente en todo el racionalismo e idealismo moderno, e incluso ha recobrado fuerzas en los últimos años de la filosofía. Pero Kant, en el siglo XVIII, encontró la manera de refutarlo. De acuerdo a su demostración, es ilegítimo mezclar el ámbito del conocimiento con el ámbito del ser, es decir, saltar del orden de las ideas al orden de la realidad. La idea de lo perfecto es sólo una representación mental producida a partir de la abstracción de aspectos de la experiencia y no la perfección en sí misma. Por otra parte, el argumento se sostiene si aceptamos que la existencia es una perfección, pero la existencia no es una cualidad del sujeto, sino simplemente la condición de existencia del sujeto. Por lo tanto, es imposible deducir la existencia de Dios a partir de un concepto. Hasta acá llegamos con los argumentos. Elegí estos tres porque son ejemplos paradigmáticos de intentos filosóficos que a lo largo de la historia se han utilizado para demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, no son los únicos argumentos, por lo que invito a todos y a todas a seguir investigando y buscando información sobre estos temas. Habrán notado también que junto a cada argumento desarrollé una posible respuesta u objeción o contradicción señalada por algún otro filósofo. Lo importante acá es no cerrar ni clausurar la cuestión. La pregunta por la existencia de Dios es una pregunta inagotable, forma parte de la condición humana y siempre se va a poder seguir problematizando y pensando, ya que no tiene un cierre o una respuesta definitiva. Es una pregunta abierta, es una pregunta filosófica, lo que nos obliga todo el tiempo a estar tomando partido, tomando una posición fundamentada que nos permita desarrollar una perspectiva o una mirada acerca de la pregunta sin tener la soberbia de suponer que esa es la única respuesta. Así que muchas gracias por llegar hasta acá y los invito a seguir pensando y reflexionando sobre las grandes preguntas de la historia de la filosofía y a seguir viendo estos videos con clases que espero que les gusten. Así que nos vemos y hasta la próxima.